Gracias. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ahora sí que oficialmente estamos ya compartiendo a través de esta sentencia de que la vida es más poesía que prosa, la obra literaria de Swami Shivananda. Realmente cuando yo vi escrito esta idea de Swami Shivananda, bueno, yo iré enseñando libritos, en este librito que se llama Así piensa Shivananda, del que hablaremos luego más tarde, él dice que la vida es más poesía que prosa. Cuando yo vi esta frase me llamaba especialmente la atención porque digo, bueno, una persona que ha escrito unos 300 libros, de los cuales prácticamente el 99 o 98% son en prosa, ¿cómo es posible que diga que la vida es más poesía que prosa? Bueno, pues a mí luego lo fui descubriendo al cabo del tiempo, sobre todo porque me di cuenta que la mayor parte de sus obras en prosa están llevadas a cabo desde un discurso especialmente poético. Es decir, que si uno coge algunos libros de los que luego hablaré, como Senda Divina, y los estudia a fondo, te das cuenta que aunque el lineaje, es decir, las líneas están una tras otra, si uno las corta, cada 2, 3, 4 palabras se convierten en poesía, ¿no? Y por eso yo creo que Shivananda consideró que la vida está más hecha de poesía que de prosa, ¿no? Realmente este grandísimo maestro, un gran influencer en su época, y bueno, por centrar un poquito, ¿no? Y acotar de lo que vamos a hablar y cómo vamos a compartir su obra literaria, le centramos cronológicamente porque él nació en 1887 y transitó hacia vidas ya sin cuerpo y sin mente y sin emoción en los años 60, en concreto el año 1963. Bueno, Swami Shivananda, este gran maestro del que no haremos muchas referencias bibliográficas porque a él no le interesaba, incluso él escribió una autobiografía que ahora mismo os enseño, porque vamos a ir, mientras salen los libros, ¿no? Este precioso libro, la autobiografía de Swami Shivananda. Él no le interesaban nada las curiosidades de su vida, no quería darlas a conocer, ¿no? Él prefería que se conociera su literatura, ¿no? Y por eso vamos a centrar como 4, 5, 6 ideas o características de su obra. Hablaremos también de algunas instituciones que se crearon en su época para difundir sus trabajos y las formas de difusión entonces. Y luego, bueno, sacaremos alguna conclusión, ¿no? Porque siempre en un discurso de compartir, siempre es necesario tener alguna conclusión que nos sirva para nuestra propia práctica. Ya os anticipo que esa conclusión es una de sus grandes sentencias, ¿no? De sus grandes sutras. Sirve, ama, da, purifica, medita y realízate. Realízate en el sentido de date cuenta. Como decía, nació en el 87, en 1887, y todo su trabajo es realmente inmenso, es enriquecedor, y miles de personas han estado en contacto con casi sus 300 libros escritos en todas las lenguas de la India y en muchas europeas. Cuando hablamos de 300 libros, son 300 publicaciones. Yo diría que en distintos formatos de intensidad, incluso de, entre comillas, de calidad literaria, ¿no? Esta reflexión son obviamente una mini primera aproximación a su obra literaria vasta, profunda, ¿no? Y no pretenden, evidentemente, quede claro desde un principio, hacer una compilación de formato enciclopédico, universitario, científico, utilizando este método de búsqueda y de presentación de fuentes, ¿no? De la obra del maestro, sino coger una serie de ideas para darle una cierta poesía, ¿no? y un carácter didáctico, ¿no? de lo que hizo, que fue mucho, ¿no? Que fue mucho. Derivado de sus obras, yo he extraído como una serie de características de cómo
él escribía, ¿no? Y las traigo en formato casi de anécdotas para compartir y que todos disfrutemos de las características de su obra. Yo, en primer lugar, diría que Swami Shivananda nunca estaba apegado a sus derechos de autor, ni tenía como una visión comercial de su obra, desde el principio hasta el final, ¿no? Él no quería sus derechos de autor, no los solicitaba, ¿no? Lo que prefería es que todos sus libros se escribieran en ediciones numerosas y en muchas lenguas, ¿no? Le dieran derechos de autor o no, siempre volvía a entregar los originales si algún otro editor deseaba publicar de nuevo sus obras sinceramente, ¿no? Él normalmente, por cada 1000 obras editadas, vamos a intentar hacerlo con curiosidad, él recibía o él pedía 100, ¿no? Y esas 100 no las vendía, sino que las regalaba, las distribuía entre bibliotecas públicas, instituciones, periódicos, que generaran una distribución mayor y de alguna manera también pues generara un poco de publicidad para sus editores, ¿no? Ese era un buen juego. Swami Shivananda llamaba a estas copias, a las 100 que él recibía, la puya de Ganesha, ¿eh? Eran de alguna manera su royalty. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que esto es un juego de palabras en inglés, que no es posible, lo he intentado traducir al español, pero no se puede, ¿no? Es entre las palabras royalty, que es realeza, y royalties, que es el mismo, los derechos de autor que tienen el mismo significado en castellano, ¿no? Sabemos que en la India, cuando cualquier tipo de comerciante sabe que el primer fruto de su comercio se ofrece a la divinidad, a los sabios, a los que renuncian, ¿no? Y así el negocio genera prosperidad. De esta forma, todos ganan con el producto, y en este caso con la obra de Shivananda. Obviamente, solo sin tener una finalidad comercial, pudo escribir tantos libros desde un pequeño kutir de los Himalayas. Realmente, en la época en la que él escribió, sobre todo en sus primeros 20 o 30 años, los editores conseguían muchos más beneficios en su época, vendiendo pues tipo libros de magia, de milagros, que de libros de Vedanta y de salud. Y para salvar esta dificultad editorial, entonces Swami Shivananda creó dos organizaciones, una la Divine Life Society y otra la Yoga Vedanta Forest University, o sea, la universidad del bosque, del yoga y del Vedanta, de la cual nosotros partimos como profesores de yoga de los centros internacionales de yoga Shivananda Vedanta. Es desde ese Yoga Vedanta Forest University que es como el embrión de lo que son ahora los cursos internacionales de formación y las actividades de los centros internacionales de Yoga Shivananda Vedanta, a Divine Life Society y Yoga Vedanta Forest les cedía todos los derechos de autor de su obra. Pero pese a ello y la creación de esas instituciones, él siempre dejó a quien quería publicar que publicare. No le gustaba que en sus libros se le describiera como un avatar o un maestro mundial o un Bhagavan. Quería que sus libros fueran naturales y sencillos. No le importaban nunca los temas financieros, solo sabía como dos cosas. Una, que el conocimiento debía alcanzar a la mayor cantidad de personas, y en segundo lugar, que debía dar, servir sin esperar nada a cambio. Puro karma yoga, puro servicio, una de las 4 grandes sendas del yoga como conocemos. Obviamente tuvo crisis y crisis financieras porque en el ashram entraba poco dinero, ¿no? Para tanta actividad que se hacía, ¿no? Pero nunca las crisis financieras nunca detuvieron su gran deseo de producir y de llevar los libros a todos los lugares. De hecho, creó un pequeño fondo gratuito de publicaciones. Los que aportaban algo, muchos con cantidades pues muy pequeñas, obtenían siempre un pequeño panfleto. Es decir, él, siempre que llegaba alguien, se llevaba algún pequeño recuerdo, si no tenían para comprar libro, algún pequeño panfletito con instrucciones espirituales, tipo las 20 instrucciones espirituales o la ciencia de las 7 culturas. Es decir, siempre se llevaban un papelito, algún recuerdo.
La segunda característica, junto a esta primera, que es que no estaba pegado a sus derechos de autor ni tenía visión comercial, era que era un escritor que nunca paraba de escribir, ¿no? Incluso él deseaba que tras su muerte su experiencia estuviera disponible para la humanidad. Por eso él se aferró tanto a esta casi a veces no obsesiva, ¿no? Yo nunca utilizaría la palabra de obsesión en Sivananda, pero esta gran visión de futuro que decía, yo tengo que seguir escribiendo para que todo este elenco de sabiduría, que no le pertenecía, obviamente, no le pertenecía, fuera como un capital universal en el futuro, ¿no? Claro, para comprender este deseo de Swami en la diseminación de su obra hay una interesante idea con un editor, una anécdota, ¿no? En los años 30, en concreto, la referencia que yo tengo es de 1933, cuando estaba preparando una obra que se llamaba La práctica del yoga, volumen 2, los editores le sugirieron que mantuviese la obra en un solo volumen. Dijo, no, esto es mejor todo en un volumen. Y Swami les dijo, ¿por qué queréis parar mi trabajo? Vamos a dejar que la práctica del yoga tenga tantos volúmenes como sea necesario. 2, 3, 4, 5, hablaba, ¿no? A medida que yo tenga ideas nuevas sobre el tema, irán apareciendo. Dejarme escribir, le decía a sus editores, hasta que mis ojos puedan, hasta que yo tenga ideas para mostrar a los buscadores de la verdad. Mi amor para servir a la humanidad, decía, es tan grande que voy a continuar publicando mi trabajo con la ayuda de sus escribientes, los secretarios que él tenía, incluso si pierdo mi vista. Dejar, por favor, le decía a los editores, que el trabajo divino crezca y traiga paz y dicha al mundo. Los editores de un periódico le regalaron una vez una máquina de escribir marca Royal con la que él escribió durante casi toda su vida. Por lo menos durante 20, 22 años la tuvo, ¿no? Y luego ya poco a poco fue renovándola porque aquella quedó completamente inutilizada de desgaste natural, ¿no? La tercera característica que quería compartir con todos vosotros es que sus obras derivan de su experiencia y la de sus estudiantes. Es decir, él no hacía teoría, él experimentaba el yoga y el Vedanta, experimentaba cómo también sus estudiantes ofrecían su experiencia, lo compilaba y adelante, ¿no? Entonces estudiaba los textos sagrados, las escrituras, resumía los puntos esenciales, reflexionaba, experimentaba, absorbía y luego incorporaba esa experiencia que la pasaba a texto. No perdía ni uno de sus pensamientos y reflexiones y como veremos luego lo hacía de manera muy ordenada. Los escribía absolutamente todos. También observaba a sus estudiantes y sus experiencias y escribía el efecto del yoga que tenía en los estudiantes y las estudiantes de la época y luego lo publicaba para que sirviese a otros a través de artículos, de mensajes en periódicos en muchas lenguas, de cartas, en fin, a través de todos los medios que tenía, ¿no? Como decía Parameswara al principio, si hoy estuviera viviendo, pues hubiera utilizado no solo a todas las editoriales, habría utilizado Facebook, que ya está un poco antiguo, Instagram, TikTok, bueno, YouTube, estaría utilizando todo para diseminar su conocimiento. La cuarta característica, su lema, máxima cantidad de trabajo en el menor tiempo posible. Trabajo rápido y diseminación veloz del conocimiento espiritual. ¿Y cuál era el método que utilizaba? Bueno, él empleaba varias como pequeñas imprentas a la vez para sacar su trabajo adelante sin parar. Y les pedía que no se preocuparan nunca de las facturas, que siempre las íbamos a pagar. Él tenía una gran confianza en la divinidad de que los fondos llegarían para que las publicaciones salieran adelante, ¿no? Luego tenía algunas costumbres que era muy difícil para los editores, es que en las pruebas de imprenta incorporaba nuevas ideas, era como, ¿sabes? No hacía las correcciones típicas de una prueba de imprenta, no, metía nuevas ideas y esto a sus editores y a los que estaban imprimiendo les costaba, porque esto tenían que rehacer parte del texto, ¿no? Y luego otra característica que es típica, que lo habréis visto en sus libros, tanto en las versiones inglesas como también las españolas traducidas,
es que incorporaba poemas y pequeñas obritas menores e instrucciones prácticas para la vida diaria en todos sus libros, tanto al final como al principio, aunque no tuvieran nada que ver con el objeto que se estudia en la obra. Esto es interesante porque a veces uno toma el libro, ¿no? y dice, bueno, capítulo 1, ¿dónde está el capítulo 1? ¿No? ¿Dónde está el capítulo último? ¿Dónde está la conclusión? Y resulta que antes y después, antes del capítulo 1, en vez de encontrarse como un esquema claro de lo que uno va a encontrar, habla de instrucciones, habla de características de cómo practicar, de cómo llevar el yoga y la meditación a la vida diaria, oraciones por aquí, oraciones por allí, es decir, un cúmulo de pequeñas ideas que hacen que para un lector muy enciclopédico y acostumbrado a la visión occidental del libro, tenga un orden completamente razonable. Así que, bueno, él no le preocupaba nada esto y metía cositas que a veces no tenían que ver con la obra, pero es su característica, ¿no? Y como estamos hablando de sus trabajos, pues allí vamos. Otra de estas ideas era que no le preocupaba los errores de imprenta ni el número de páginas de sus libros. Solía decir, si hay material no hay que resumirlo en menos páginas. No le gustaban esas correcciones de los editores para mejorar el estilo, sino la fuerza de la palabra tal y como había sido expresada. Y esto es cierto que cuando tú tomas una obra larga de Shivananda, dices, aquí hay repeticiones, aquí el estilo no es el más depurado, podría haber sido de otra manera, pero él no le gustaba, no es porque no percibiera que el estilo podía mejorarse, no era una persona orgullosa de decir, no, a mí no me cambies nada, no, era simplemente porque consideraba que la fuerza de la palabra, tal y como había sido expresada, era como tenía que quedar en el texto final, ¿no? Eso sí, os lo digo, le molestaba enormemente si los editores y los correctores eliminaban las palabras sánscritas, ¿no? O sea, él utilizaba el inglés y fue en eso una revolución, ¿no? De la misma manera que incorporó el mundo de la mujer al yoga, rompió con la dinámica y la estructura de castas de la India, él utilizaba el sánscrito cuando era necesario. Y no le gustaba que los editores y los correctores quitaran esas palabras. Decía que el sánscrito tenía una fuerza tan grande que aunque no entendieras sánscrito, tenías que tener la visión del sánscrito, ¿no? Luego normalmente metía a veces la transliteración para que pudiera leerse el sánscrito como hacemos en obras como Senda Divina, donde está el texto en sánscrito, la transliteración para que se pueda entender desde cualquier lengua sin saber sánscrito y luego la traducción. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los sutras de Patanjali, una versión preciosa de Swami Durgananda y sobre todo de Swami Shivananda, la Bhagavad Gita, ¿no? Tenemos un texto precioso, muy excelentemente traducido al castellano. Así que consideraba que el sánscrito tenía que estar incluido en los textos. Luego prestaba especial atención a los detalles en sus trabajos, ¿no? Swami Shivananda siempre ponía esa especial atención a las instrucciones de las técnicas que enseñaba. No era un gran teórico, aunque tenía un cuerpo teórico intelectual muy importante, siempre ponía algo aplicable, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención que encontré una vez que estaba escribiendo unas instrucciones sobre japa, la repetición del mantra, y le pidió al editor que imprimiera el símbolo Om 108 veces. Recordáis que el mala tiene 108 cuentas y luego el meru, que es la montaña o el maestro, que sabéis que cuando está recitando los mantras con tus dedos, nunca usando el índice, nunca pasas por la cuenta. Bueno, esto, disculpadme que vamos a hacer un ejercicio práctico, porque siempre me ha parecido interesante esta referencia, aunque sale un poco de la bibliografía, pero ya lo recordáis, ¿no? Esta cuenta, que es la 109, nunca se toca porque representa al maestro, ¿vale? Y tú lo vas dándole vueltas, siempre la parte de abajo está por encima del ombligo, y cuando llegas al final, al 108, es cuando le das la vuelta y vas otra vez hacia ti, ¿no? Esa es la forma práctica, ¿no? Y como Shivananda era práctico, yo he aprendido eso a través de Swami Vishnudevananda, y hay que dar pequeños mensajes así, tips de tipo influencer, ¿no? Para recordar. Así que él le pidió al editor que imprimiera el símbolo de Om 108 veces, ¿no? Para que los que no conocían el Japa Mala pudieran practicar
en la propia página del libro, ¿no? Por eso esos consejos prácticos siempre están adaptados al día a día a las personas, bueno, a las que estaban dirigidos sus obras, ¿no? Y ya, por último, dentro de las características de su obra, pues consideraba que sus libros, si tenían repeticiones, bienvenidas las repeticiones, ¿no? Esto de alguna manera está relacionado con la forma en que los textos sagrados están escritos, ¿no? Del Vedanta, ¿no? Si uno se mete en esos textos, en los Upanishads, en los textos védicos originales, siempre están llenos de repeticiones. ¿Y por qué están llenos? Swami Shivananda lo explicaba de esta manera. Tú empiezas a leer un texto sagrado, ¿no? Y te cuentan un razonamiento filosófico en el que aparecen determinados personajes, a través de un cuento o de una anécdota, de una fábula. Luego 100 o 120 páginas después resulta que aparece un cuento que tú dices, oye, pues a mí esto me suena. No los personajes, pero sí esta idea. Y lo que te das cuenta es que te están contando la misma historia, pero con otros personajes. Es decir, el mismo razonamiento filosófico con otros personajes, pero como tú ya lo has oído una vez, esta segunda o tercera vez que lo escuchas con otros personajes, comienzas a ir entendiendo el razonamiento filosófico que en ocasiones en la página número 10 o la 20 o la 100 o la 200, estos textos tienen cientos y cientos de hojas, así que hay para repetir muchas anécdotas y muchos cuentos y muchas fábulas y muchos diálogos entre maestro y discípulo. Entonces, él decía, bueno, si los Vedas están escritos así, pues yo también. Así que él repetía y repetía esos consejos útiles desde el principio hasta el final. Porque las repeticiones no deben evitarse. Los editores decían, a mí, es que esta idea que pones en la página 10 está también en la 40. Y decía que las repeticiones no deben evitarse, sino que, porque él lo mencionaba de una manera muy interesante, es como un pequeño martilleo. Si a la mente no le das como tic, 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 3 o 4 veces la misma historia, casi nunca aprende. Y decía, bueno, si la Gita, los Upanishads y las grandes obras clásicas de la literatura Vedanta están escritas así, pues yo también. Y luego, por último, quería mencionaros a qué hora escribía, ¿no? Porque esto es también interesante. A mí me gustó cuando lo aprendí, ¿no? Entonces él decía que cada día le dedicaba tiempo a escribir y con independencia del resto de sus obligaciones y preocupaciones. Nunca abandonó esta responsabilidad. De hecho, lo hizo durante unos 40 años, ¿no? Entonces, si la hora de escribir se acercaba, entonces desconectaba la parte de su cerebro que atendría otras obligaciones y conectaba la que le predisponía a esa actividad literaria. Y utilizaba, bueno, él era una persona que se levantaba antes de Brahma Muhurta, se levantaba normalmente sobre las 3 de la madrugada y dedicaba siempre sus primeras horas a la meditación, al pranayama, al baño en el Ganges, en fin, sus prácticas. Entonces, de 7 a 9 de la mañana, las 2 horas previas al desayuno, empezaba a escribir, ¿no? Porque él decía que a esas horas los pensamientos afloraban rápidamente y muy frescos. Consideraba que esta hora era muy auspiciosa. Siempre mantenía además una serie de rutinas que pueden parecer así tontonas, pero vale la pena saberlo. Mantenía siempre a su lado 3 plumas estilográficas. Decía que por si fallaba una o se acababa la tinta, siempre con un montón de pequeños cuadernos de notas clasificados por temas y 2 pares de gafas. Siempre tenía 2 pares de gafas por si una se rompía, no le impidiera en ese instante continuar escribiendo. Así que tenía cuadernos con notas, tenía sus 3 plumas estilográficas y un par de gafas. Es decir, era una persona súper precavida porque decía, escribir es tan importante que no puedo parar si se me agota la tinta, ¿no? Y lo tenía todo absolutamente previsto. Y luego tenía una segunda hora, que era aproximadamente después de descansar tras el almuerzo. Sobre las 12 almorzaba en su kutir en verano y luego un poquito antes en el invierno, quizás sobre las 11, descansaba un rato y volvía a su actividad literaria. Es decir, que como veis, obviamente todas estas notas están extraídas de varios de sus libros y de anécdotas que están en personas que han hecho su biografía, pero especialmente en este precioso libro que se llama La autobiografía.
Como quiero acotar el tiempo, me voy a centrar ahora mismo en una pequeña anécdota que es muy linda y está relacionada con una vez que alguien le dio un billete de 5 rupias, ¿de acuerdo? Este era un estudiante que se llamaba Chan Narian Arkauli, me parece que se llamaba, y le dio un billete de 5 rupias para que comprara leche. Pero ¿qué hizo Shivananda? Dijo, no, tengo que comprar papel para escribir e imprimir Brahma Vidya, la realización del Dios, en vez de comprar leche. Claro, para entender esta anécdota hay que pensar que en el ashram donde Swami vivía, en esa época el papel era como, bueno, todo un lujo. De hecho, en ocasiones para escribir se usaban envoltorios, sobres de carta vueltos, ¿no? Y en cambio la leche era un bien muy escaso en la dieta de los renunciantes. Y lo precioso de lo poético de esta idea es que cuando años después Swami Shivananda contemplaba sus obras, siempre decía a sus estudiantes, ¿veis? Esta es la leche de Chan Narian, ¿no? Y así que se refería a este elemento bonito. Alguien le regala 5 euros para comprar leche, compra papel y luego gracias a esa leche de Chan Narian, pues él hizo y escribió tantas obras, ¿no? Es quizá por centrar algunas cosas, porque yo creo que compartir da para varias charlas que podemos continuar otro día, deciros que La práctica del yoga fue su primer libro y lo escribió en 1929. A partir de aquí, su obra pues llegó a, como os decía, unas 300, ¿no? Y de hecho, no todas están escritas, traducidas al castellano, lamentablemente, aunque ya desde hace años coordino con mi querida Kanti Devi un grupo de traductores de la obra, así que si hay algún voluntario para traducir obras, absolutamente bienvenido, que conozcan bien el inglés y el castellano, el español, bienvenido, ¿no? Pero hay unas 25 o 30 obras escritas aproximadamente. La última es Luz, Poder y Sabiduría. Esta sí que está casi recién salida de la obra, del horno. Bien, en su obra, y con esto vamos acabando, no solo apela a esa persona racional y científica que abunda en el mundo, evidentemente, necesaria, sino que también se denomina como la comunidad intelectual. No, se dirige a quién, fundamentalmente a devotos y seguidores de todo tipo, ¿no? A todos los seres humanos. Se dirige sobre todo al corazón y a los sentimientos, más que a la inteligencia. Y eso se nota, ¿no? Cuando uno empieza a leer, de repente se siente casi siempre tocado del corazón, más que de la inteligencia. Y los temas que trató son inmensos, ¿no? Desde la metafísica, el yoga, la religión, la filosofía occidental, la psicología, la escatología, el arte, la ética, la educación, la salud, la poesía, las epístolas, una autobiografía, solo una, y también muchas biografías de personas, ¿no? Evolucionadas espiritualmente, ¿no? Así que, y luego, por último, deciros que él creó muchas pequeñas organizaciones. Quizá esto es para algo, bueno, para personas que les gusta más las secuencias históricas, pero solo por mencionarla, además de la Divine Life Societies, creó la de Shivananda Publication League, la Yoga Vedanta Forest University Press, que es la imprenta de la Universidad del Bosque de donde salimos todos. También creó la Shivananda Literature Research Institute y así muchos pequeños institutos que tenía como finalidad el expander su obra, ¿no? Esta obra que es, bueno, realmente tan amplia que pocos van a tener la posibilidad de leerla completamente, sistemática y continuadamente, ¿no? Porque hay mucho que aprender de este maestro, que a veces es difícil saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, como a mí me gusta mucho enseñar los libros, pues simplemente para que veáis, ¿no? La filosofía de los sueños, que no es un libro de interpretación de los sueños, sino la diferencia de los estados de ensoñamiento, de vigilia y de sueño profundo. Un librito de frases preciosas que se llama Iluminación. Pero claro, ¿cómo no traer a colación, aunque sea solo un vistazo, la gran obra de la ciencia del pranayama?
Sugita, magnífica, magnífica, con los textos en sánscrito, sus textos en transliterados para que el que no sepa sánscrito, lo podéis ver, lo pongo aquí, ¿veis? Primero está en sánscrito, luego está transliterado, luego está el sutra en sí mismo y luego la explicación de Sivananda, súper claro, súper didáctico, ¿no? Y quizá una de las grandes obras de referencia, aparte del pensamiento y su poder y tantas otras, ¿no? Senda Divina, donde ahí está la gran sabiduría. Todos libros ya traducidos después de un montón de años de trabajo de muchos, tanto en Iberoamérica como aquí en España, ¿no? Así que, como decíamos al principio, sirve, ama, da, purifica, medita y realízate. Estas son bueno, lo que quería contaros. Y quizá algo que no es muy conocido es la última de las frases que Sivananda dio para que alguien la escribiera por él. Y dijo, después de dictar un montón cuando ya se le estaba acabando la luz y la vida realmente, dijo, la felicidad llega cuando el individuo se funde con el divino, ¿no? Entonces hizo una pausa y luego ya no dijo nada durante minutos. Y el discípulo que estaba esperando le preguntó si quería continuar el dictado y el maestro pronunció porum, en un críptico tamil que significa suficiente, ya he acabado, ¿no? Así que nos quedamos con esta idea, o quiero que nos quedemos con esta idea, la felicidad llega cuando el individuo se funde con la divinidad, y esta fue una de sus frases finales, cuando ya sus discípulos ya vieron que ya no iba a dar más de sí, aunque la última palabra que escribió, según he podido ver de sus textos, es recuerda, olvídate, recuerda, olvídate. Estas son sus últimas palabras antes de transitar el 13 de julio del año 1963 en su Maha Samadhi. Así que esto es lo que quería compartir sobre su obra. Y nada, si tenéis alguna pregunta, encantado de resolverlas. Realmente seguimos viviendo en una comunidad muy abierta y la tecnología nos permite esto. De hecho, para mí, Sora, y bueno, y los compañeros que están a la escucha, pues ahora empezamos muy en breve, el 14 de abril, empezamos un curso que esto no lo permiten las tecnologías, ¿no? Un curso de formación sencillo de 200 horas que coordinamos desde aquí, desde España y desde Europa, ¿no? Un curso de formación de profesores online, ¿no? Al que estáis obviamente invitados todos los de todos los países de habla hispana, ¿no? Porque tenemos ahí un grupo precioso ya hispano que está incorporado en este curso. Así que nada, por mi parte, nada más que escucharos si tenéis alguna pregunta y encantado de resolverla. Abrís vuestros micros o quizá para Meso ahora coordina un poquito estas preguntas. Me están escuchando, chiquillas. ¿Alguna quiere hacer una pregunta? Ingrid, Catherine, Natalia, Coté, Evelyn. Victoria. Acá está Victoria, presencial. Yo ahí os mandé el enlace, ¿no? Porque Curso de estamos formación. muy ilusionado con esta formación online, ¿no? De la misma manera que yo estoy aquí en un pueblito cercano de Madrid, en España, y estoy ahí con toda la fuerza compartiendo con vosotras esta experiencia de la literatura de Swami Shivananda. Estos son los medios. El online nos permite ahora cosas mágicas. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Ingrid, que tiene cara de preguntar. Sí, bueno, buenos días. La pregunta es en relación a la última frase, recuerda, olvídate. Me queda así como, ¿qué significará? ¿Qué significaba? Pues mira, por lo que yo
lo que yo vi en el texto de donde extraje esta idea era que realmente uno no puede, hasta que no se olvida de todo lo que no es, no puede darse cuenta de lo que es. Es una obra, es un poco dentro del Vedanta, ¿no? Sobre todo del Jnana Yoga. Realmente esta frase se lo dijo en concreto a un médico, ¿no? A un médico. Y le dijo, recuerda que eres Devi, que eres divino, ¿vale? Y no eres Devakikuti, es decir, el nombre que tenía como doctor, ¿no? Entonces, hasta que no nos olvidamos que no somos nuestra persona, nuestro intelecto, nuestra mente, realmente no podemos alcanzar esa unidad con la divinidad. Yo creo que ese es el origen o el significado que tiene esa frase tan poderosa. Gracias, Ingrid, por la pregunta. Yo tengo una consulta con respecto, buenos días, Gopala. Gracias. Tengo una consulta con respecto a la literatura que mostró. Perdón, Om Namah Shivaya. Ingrid, ¿en qué ciudad estás? En Concepción, profe. Por eso Ya. tengo tanto tiempo. Te cuento, Gopala. Sí. Yo estoy a 2000 kilómetros de Santiago. Concepción está a otros 1000 kilómetros más al sur de Santiago. Y ahora qué te voy a bueno. hablar desde Santiago. Qué bien. No. La maravilla de la tecnología y de Shivananda nos pone a todos juntos. Eso es lo que quiero resaltar. Qué Así que bueno. las que pregunten, digan por favor de qué ciudad son para que Gopala las ubique en el espacio. De acuerdo. Gracias, Parameswara. Pues cuéntame, pregunta. Ya, yo acá, Cote Vizcarra, soy de Santiago. Con respecto a la literatura, hay un libro que mostró, que creo que es el penúltimo. Sí. Me gustaría saber el nombre, si es que me lo pudiera facilitar, porque no lo alcancé a ver. Bueno, va a quedar grabado todo esto, y luego ya lo podréis disponer, pero el penúltimo, no. Este yo creo que fue el último. Este fue el último, sí. Este fue el penúltimo, la Bhagavad Gita, claro. La Bhagavad Gita de Swami Shivananda. Probablemente una de las... y además esta es una traducción hecha por un profesional, revisada por nosotros siempre. O sea, es una gran traducción de un discípulo también de Swami Vishnudevananda, que se llama Shankara, un buen amigo. Y viene los distintos idiomas y después viene en castellano. Correcto, viene en sánscrito, viene, mira, os enseño cómo está. Viene, cada sutra viene en sánscrito, debajo viene la transliteración, ¿vale? Debajo de la transliteración, para que puedas escuchar el sonido, viene la traducción, y luego viene la explicación. De tal manera que si sabes sánscrito, magnífico. Si no sabes sánscrito, al menos lo lees y ves cómo suena. Luego te traducen y dices, pero es que la traducción no me es suficiente. Entonces viene Shivananda y te dice, no te preocupes, ¿ves? Ahora te voy a explicar lo que significa. Ok. Muchas gracias por esta oportunidad también. Gracias por la escucha, claro que sí. Om Namah Shivaya, Gopala, Evelyn, de la 10ª región, sí. Quería mencionar eso que, o sea, dijo de la repetición acerca de la forma de escritura. Sí. Igual va directamente relacionado con la práctica de las asanas, porque la repetición igual es fundamental para poder lograr el objetivo que es desarrollar todo esto tan magnífico. Es correcto, como que así es. ¿Va relacionado eso? Así es. Necesitamos que nos cuenten, para poder asimilar y entender las grandes sentencias, los grandes conocimientos, necesitamos mucho tiempo. Hombre, ojalá no tuvieran que repetirnos nada, pero de la misma manera que tenemos que repetir los asanas una y otra vez, los pranayamas una y otra vez, también los conceptos filosóficos, ¿no? Y claro, se repite una y otra vez. En todas las formas de integrar el yoga se repite lo mismo de la repetición, de volver e intentarlo y hacerlo y aprenderlo de las diferentes formas y integrarlo de las diferentes formas a través de la repetición, pues y eso se ve en todos los ámbitos en donde se puede aprender.
Así es, Evelyn. Gracias por la reflexión. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bueno, ¿alguna última pregunta antes de cerrar este turno? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Soy Karuna. Om Namah Shivaya. Mi pregunta es muy sencilla. Nosotros vivimos en el último rincón del mundo. Entonces, eso no nos impide tener facilidad para el acceso de los libros del maestro. Mi pregunta es factible que nosotros podamos ir contactándonos contigo para ir comprando los libros? Sí, claro, no hay ningún problema. Nosotros los editamos en España. Normalmente nuestro editor se llama Basilio Tucci, lleva mucho, él conoció a Swami Vishnudevananda y la mamá también de Basilio conocieron a Swami Vishnudevananda. Y él es el editor principal en castellano y claro, a través de Librería Argentina y del centro se pueden pedir y nosotros los enviamos a América, sí. Y también, por supuesto, desde el centro de yoga de la organización que tenemos en Montevideo, también se pueden pedir por si está más cerca, pero los podemos enviar desde España, ¿no? Sí, sin ningún Pero problema. Mishwara siempre le pregunta a nuestras estudiantes si requieren algún libro y él las trae desde Montevideo. Hay algunas referencias o extractos, ¿no? de los libros en la web de España, sivananda.es. Yo también tengo algunos poquitos, ¿no? Y reflexiones poéticas que también os he dejado en el chat en una web que tengo, gopala.es. También podéis echar ahí algún ojeo a cositas, porque a mí me gusta mucho hablar de los maestros y hay muchas entrevistas en gopala.es. Luego en shivananda.ur me parece que es de Uruguay. Sí, hay muchas formas de acceder a los libros, aunque bueno, en papel es un poquito más difícil, pero bueno, la Divine Life Society tiene algunos traducidos, pero las traducciones son muy automáticas, normalmente no son de la misma calidad que la de los libros escritos. Y disculpe, Sí. usted como gran lector, así veo, ¿qué libro recomendaría usted como para iniciar en esta búsqueda de conocimiento? Para iniciarse en esto. ¿O es Pues a ver, yo creo que como compilación de la obra de Shivananda, que inicié al principio, que se llama Senda Divina, esta es una obra enciclopédica donde están 85 vocablos relacionados con el yoga, muy interesante para personas que quieren, y quizá mencionar el pensamiento y su poder, que es otra gran obra de Shivananda, el pensamiento y su poder. Y listo, de todas maneras yo, bueno, ofrezco mi contacto para que si alguno de los estudiantes de Parameswara pues quisiera tener alguna consulta un poco más, pues más directa, pues yo me ofrezco desde aquí a contestarla. Puedo poner, como hoy esto es tan fácil, vamos a hacer otra. Voy a poner aquí 609-2601-80. Como ahora el WhatsApp es algo tan internacional, ahí está mi WhatsApp y encantado de contestar preguntitas o con voz o con datos, ¿no? También desde la web de Madrid y bueno, no sé, igual desde Chile se incorpora alguien a este precioso curso online que tenemos a partir del 14 de abril. Todo un mes de trabajo para los que todavía no tuvieron esa posibilidad de formarse, porque eso sí que es una inmersión completa, ¿eh? Así que bueno, perdonad, me vino ya un poco de... Pues entonces, para Meswara, pues nada, agradecer la invitación y me pongo a vuestro servicio a través de los teléfonos. Si quieres, cuando compartas la conferencia, puedes poner todos esos datos y encantado de atenderles a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Gopala, un enorme agradecimiento
Lamento que esta no va a ser la primera, tampoco va a ser la última. Estás, ya el karma Shivananda siempre nos llega a todos. Obviamente manejando en lo posible tus tiempos, sabemos que hasta septiembre va a estar bastante ocupado, pero ahí vamos a ir armando cosas para enriquecer esta relación del yoga, esta relación con los maestros, y obviamente la relación de la práctica y el conocimiento. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga, y Muchas cerramos gracias, con el profesor. Treyam Bhakam, ¿te parece? Sí, y lo que sí, por favor, luego mándame la grabación para distribuirla yo por aquí. Y le puedes poner las web de shivananda.org, shivananda.es, por ejemplo, también la de Uruguay, no sé, también la mía personal, mi teléfono. Siempre hay veces, inmediatamente cae la grabación, a veces demora 4 o 6 horas el Zoom, pero voy a estar en contacto contigo en las próximas horas para poder pasarte esta grabación. ¿De acuerdo? Correcto, y todos los datos de las webs y mi teléfono para tal, Sí. y del curso online lo tienes ahí en el chat. Sí, tal cual, tal cual. Om Trayambakam Yayamahe Shivantim Pushtivardhanam Om Trayambakam Yayamahe Shivantim Pushtivardhanam Urvarukamivam Mokshiamamrita Om Trayambakam Yayamahe Shivantim Pushtivardhanam Urvarukamivam Mukshiamamrita Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Manakashi Dukhavavavit Asatoma Satkamaya Soma Jyotirgamaya Vrityorma Vritayamaya Om Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Chishate Om Shanti Shanti Shanti. Rezamos la oración universal en español. Que Swami Shivananda tenga misericordia del sufrimiento que hay en este planeta. Oh adorable Dios de misericordia y de amor, te saludamos y nos mostramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sachi Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con la virtud divina. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Sri Ramananda Maharaj Ki Jai. Jai Matadi, Jai Mayaganga, Om Tat Sat. Gopala, solo para cerrar, no te imaginas el éxito que has tenido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros damos las clases y nunca preguntan nada. Hoy preguntaron varias. Ahí. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, que tengáis un excelente día. Gracias, gracias. Om. Om.